¿Alguna vez te has preguntado, en lo profundo de tu corazón, en esas noches donde nadie te ve, si el Espíritu Santo realmente habita en ti? No como una doctrina que aprendiste de niño, no como una teoría teológica que aceptas con la mente, sino como una realidad viva que transforma cada fibra de tu ser. Porque hay una diferencia profunda, una diferencia que puede significar la eternidad, entre saber sobre el Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo. Hay una distancia abismal entre confesar con los labios y experimentar con el corazón. Yo soy Charles Haddon Spurgeon. Durante décadas pastoreé el Tabernáculo Metropolitano de Londres y puedo decirte con el corazón en la mano, esta pregunta me ha quitado el sueño más de una vez. He visto a miles sentarse en las bancas de mi iglesia, cantar los himnos más hermosos, repetir las oraciones más elocuentes y salir exactamente como entraron, sin cambio, sin poder, sin vida. Y la tragedia más grande no es que vivan así. La tragedia es que no perciben que algo está faltando. Hoy, en este momento sagrado, Dios quiere que sepas con absoluta certeza, ¿el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo puedes tener certeza? ¿Cuáles son las señales inconfundibles de su presencia? La palabra de Dios no nos deja en tinieblas en cuanto a esta cuestión vital. Pablo escribe a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Observa esta verdad poderosa. El Espíritu Santo no es silencioso. Él testifica. Él confirma. Él deja marcas identificables en la vida de aquellos en quienes habita. No son marcas superficiales. No son apenas rituales religiosos o comportamientos externos. Son transformaciones profundas que tocan la esencia de lo que eres. Ahora caminemos juntos por estas 10 señales que todo cristiano necesita conocer. La primera señal, la convicción de pecado. La primera señal inequívoca de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la convicción de pecado. No apenas conciencia, convicción. Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Esta es la primera obra del Espíritu Santo, abrir tus ojos a la realidad del pecado. No para destruirte, sino para salvarte. No para condenarte, sino para libertarte. Piensa en esto por un momento, amado oyente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera convicción de pecado? No culpa superficial, no remordimiento pasajero, sino aquella convicción profunda que quiebra tu corazón, que te lleva de rodillas, que te hace clamar, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cuando el Espíritu Santo está presente, el pecado no es algo que racionalizas, no es algo que minimizas, no es algo que comparas con los pecados de otros para sentirte mejor. Es algo que reconoces como una ofensa al Dios Santo que te ama. Mira el ejemplo de David. Este hombre llamado hombre según el corazón de Dios, cayó en pecado terrible, adulterio, asesinato, engaño, y durante casi un año vivió con esa realidad sufocada en su pecho. Pero cuando el profeta Natán confrontó a David, el Espíritu Santo hizo su obra, y David escribió con lágrimas rodando por sus mejillas, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:3-4. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él no permite que vivas cómodamente en el pecado. Él perturba tu paz falsa. Él remueve tus justificaciones. Él rasga tus velos de negación. ¿Y por qué? Porque Él te ama demasiado para dejarte preso. Te ama demasiado para permitir que destruyas el propósito que Dios tiene para tu vida. Oh, querido amigo, si puedes pecar tranquilamente, si puedes vivir en desobediencia sin que tu corazón se perturbe, si puedes abrazar el pecado sin sentir el peso de la convicción, necesitas detenerte y preguntarte honestamente si el Espíritu Santo realmente habita en ti. Porque donde Él está, hay convicción. Donde Él mora, hay sensibilidad al pecado. Donde Él reina,
Hay un corazón quebrantado que clama por misericordia. La segunda señal. El deseo creciente por la palabra de Dios. La segunda señal de la presencia del Espíritu Santo es el deseo creciente por la palabra de Dios. Pedro escribe: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Observa esta frase, desead. No es un deber religioso. No es una obligación que cumples a regañadientes. Es un deseo. Es un hambre. Es algo que nace de adentro. Cuando el Espíritu Santo está en ti, la Biblia deja de ser apenas un libro antiguo. Se convierte en pan vivo. Se convierte en agua que sacia tu alma sedienta. No lees porque tienes que leer. Lees porque necesitas leer. No estudias porque eres disciplinado. Estudias porque estás hambriento. Hay una diferencia inmensa entre quien lee la Biblia por hábito y quien la devora por necesidad. Piensa en Jeremías. Este profeta enfrentó oposición brutal. Fue rechazado, ridiculizado, perseguido. Humanamente hablando, tenía todas las razones para desistir. Pero él dijo algo extraordinario. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Él comió las palabras de Dios, las devoró, se convirtieron en su alegría. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Tienes hambre de ella? ¿Ansías por ella? ¿O es apenas otra tarea más en tu lista de quehaceres espirituales? Porque si el Espíritu Santo está en ti, Él creará ese hambre. Él despertará ese deseo. Él hará que busques la palabra no por obligación, sino por necesidad vital. Oh, cómo mi corazón se entristece cuando veo cristianos que pueden pasar semanas sin abrir sus Biblias, que prefieren cualquier entretenimiento mundano a las Escrituras, que dicen amar a Dios pero ignoran su carta de amor. Pero también cómo mi corazón se alegra cuando veo a aquellos que despiertan temprano para alimentarse del maná celestial, que duermen con la Biblia abierta sobre su pecho, que encuentran en cada página un tesoro incomparable. ¿Dónde estás tú, querido oyente? La tercera señal. La capacidad de orar con genuinidad e intimidad. La tercera señal es la capacidad de orar con genuinidad e intimidad. Pablo escribe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta es una verdad gloriosa que me hace temblar cada vez que la contemplo. El Espíritu Santo no solamente nos enseña a orar, Él ora a través de nosotros. Él intercede por nosotros. Él traduce los clamores más profundos de nuestro corazón en lenguaje que llega al trono de Dios. Cuando el Espíritu Santo está presente, la oración deja de ser un monólogo religioso. Deja de ser una repetición vacía de palabras bonitas. Se convierte en un diálogo real con un Padre amoroso. Se convierte en un derramamiento auténtico del corazón. Hay momentos en que no sabes qué decir, pero el Espíritu Santo sabe. Hay momentos en que las palabras no son suficientes, pero el Espíritu Santo las completa. Piensa en Jesús en Getsemaní. Él oró con tanta intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo a tierra. No estaba recitando fórmulas. Estaba derramando su alma delante del Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta es oración verdadera. Esta es oración movida por el Espíritu. Vulnerable, honesta, sumisa. ¿Cuántas veces tus oraciones son apenas palabras vacías que pronuncias por rutina? ¿Cuántas veces oras sin realmente esperar una respuesta? ¿Cuántas veces doblas las rodillas pero tu corazón está a kilómetros de distancia? Cuando el Espíritu Santo está en ti, eso cambia. La oración se convierte en tu refugio, tu lugar de encuentro con Dios, tu momento más precioso del día. Recuerdo una noche, hace muchos años,
cuando mi alma estaba tan cargada que no podía articular palabras. Me arrodillé junto a mi cama y simplemente lloré. No tenía oraciones elocuentes. No tenía frases bien construidas. Solo tenía lágrimas. Y en aquel momento sentí al Espíritu Santo intercediendo por mí con gemidos que yo no podía expresar. Sentí que mis lágrimas eran traducidas en oraciones que llegaban directamente al corazón del Padre. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él toma nuestra debilidad y la convierte en comunión. La cuarta señal. El amor genuino por los demás. La cuarta señal de la presencia del Espíritu Santo es el amor genuino por los demás, especialmente por los hermanos en Cristo. Juan es directo, casi brutal en su claridad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 1 Juan 3:14. Estas no son palabras suaves, son palabras que cortan como espada. Juan está diciendo que el amor no es opcional para el cristiano, es evidencia de vida espiritual, es prueba de transformación. Pero, ¿qué tipo de amor estamos hablando? No es sentimentalismo barato, no es simpatía selectiva, no es tolerancia superficial, es el amor que Pablo describe. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:4-5. Este tipo de amor no nace naturalmente en el corazón humano. Imposible. El corazón humano, por naturaleza, es egoísta, es orgulloso, es vengativo, es indiferente al sufrimiento ajeno. Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él comienza una obra de transformación. Él derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Él nos capacita para amar lo que no es amable, para perdonar lo imperdonable, para servir sin esperar retribución. Mira a José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Destruyeron sus sueños. Quebraron su familia. Causaron dolor indescriptible a su padre. José tenía todas las razones para vengarse. Cuando finalmente tuvo poder sobre sus hermanos, cuando finalmente podría retribuir el mal que le hicieron, ¿qué hizo? Él lloró, los abrazó, y dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Este es amor sobrenatural. Este es el fruto del Espíritu Santo. Ahora examina tu propio corazón, querido amigo. ¿Cómo tratas a las personas? Especialmente a aquellas que te hirieron. Especialmente a aquellas que te decepcionaron. ¿Puedes amar cuando no es conveniente? ¿Puedes perdonar cuando la herida todavía duele? ¿Puedes servir cuando nadie está mirando? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, te vuelves capaz de lo imposible. Te vuelves capaz de amar como Cristo amó. La quinta señal. La transformación gradual del carácter. La quinta señal es la transformación gradual del carácter. Pablo escribe sobre el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto. Es singular porque es una unidad, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Estas no son cualidades que produces por esfuerzo propio. Son cualidades que el Espíritu Santo produce en ti, a medida que te rindes a Él. Observa algo crucial aquí. La transformación es gradual, pero es real. No acontece de la noche a la mañana, pero acontece. El Espíritu Santo no trabaja con varita mágica. Él trabaja con proceso. Él trabaja con tiempo. Él trabaja con cooperación, día tras día, elección tras elección. Te vas volviendo más parecido a Cristo, no porque estás esforzándote mucho, sino porque el Espíritu Santo está trabajando profundamente. Piensa en un naranjo. No produce naranjas por esfuerzo, produce naranjas porque es un naranjo, es su naturaleza. De la misma forma, cuando el Espíritu Santo habita en ti, comienzas a producir fruto espiritual. No por obligación religiosa, sino por transformación interior. El amor fluye naturalmente. La paz permanece aún en la tempestad. La paciencia crece donde antes había irritación.
Aquí está una pregunta honesta que necesito hacerte. ¿Estás más parecido a Cristo hoy de lo que estabas hace un año? ¿Hay evidencias de transformación en tu vida? ¿Tus reacciones cambiaron? ¿Tu temperamento mejoró? ¿Tus prioridades se ajustaron? Porque si el Espíritu Santo está en ti, debe haber cambio. No perfección instantánea, sino progreso consistente. No ausencia de fallas, sino dirección clara. Oh, cuántas lágrimas he derramado al ver mi propia lentitud en el proceso de santificación. Cuántas veces me he frustrado con mi propio corazón rebelde. Pero también cuántas veces he mirado hacia atrás y visto la mano del Espíritu Santo moldeándome, poco a poco, a la imagen de Cristo. Y eso me da esperanza. Porque si Él no ha desistido de mí, tampoco desistirá de ti. La sexta señal, la sensibilidad creciente a la voz de Dios. La sexta señal es la sensibilidad creciente a la voz de Dios. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esta es una promesa y una realidad. Cuando el Espíritu Santo está en ti, desarrollas la capacidad de discernir la voz de Dios. No siempre perfectamente, no siempre claramente, pero crecientemente. Esta sensibilidad se manifiesta de varias formas. A veces es una convicción súbita sobre algo que estás haciendo. A veces es una dirección clara sobre una decisión que necesitas tomar. A veces es una advertencia sobre un camino peligroso. A veces es simplemente una paz profunda sobre estar donde Dios quiere que estés. Mira cómo esto funcionó en la vida de Pedro. Estaba orando en la terraza cuando tuvo una visión. 3 veces Dios le mostró animales y dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro resistió, pero el Espíritu Santo estaba preparándolo para un cambio radical de mentalidad. Y cuando los mensajeros de Cornelio llegaron, el Espíritu le dijo, «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Hechos 10, 19, 20. Pedro oyó. Pedro obedeció, y el Evangelio se esparció a los gentiles. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿O tu vida está tan ruidosa, tan agitada, tan llena de distracciones, que ya no logras distinguir su voz? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, Él habla, Él guía, Él direcciona. Pero necesitas crear espacio para oír. Necesitas cultivar sensibilidad espiritual. Necesitas silenciar el ruido externo para captar el susurro divino. Recuerdo una época de mi vida en que estaba tan ocupado con las obras de Dios que había perdido la comunión con el Dios de las obras. Mi agenda estaba llena de compromisos ministeriales, pero mi alma estaba vacía de intimidad con el Padre. Y entonces, en un momento de quietud forzada por una enfermedad, oí su voz suave diciendo, «Hijo mío, te necesito más de lo que necesito tu trabajo». Aquella palabra transformó mi ministerio. Aquella palabra salvó mi alma. ¿Cuándo fue la última vez que oíste su voz? La séptima señal, el poder para testificar de Cristo. La séptima señal es el poder para testificar de Cristo. Jesús dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Observa la secuencia. Primero el poder, después el testimonio. No es esfuerzo humano, es capacitación divina. Cuando el Espíritu Santo está en ti, no puedes quedarte callado sobre Jesús. No porque eres extrovertido, no porque tienes don de evangelismo, sino porque hay algo dentro de ti que necesita ser compartido. Hay una alegría que desborda, hay una gratitud que se expresa, hay una convicción que no puede ser contenida. Mira a los apóstoles después del Pentecostés. Pedro, que negó a Jesús 3 veces por miedo, ahora predica valientemente delante de miles. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo. Juan y Pedro, amenazados por las autoridades, respondieron, «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20. No era terquedad, era compulsión espiritual, era el Espíritu Santo trabajando a través de ellos. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Las personas a tu alrededor saben que perteneces a Cristo? ¿Tu vida proclama el Evangelio?
¿Tus palabras revelan tu fe? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, te conviertes en una testigo, no perfecta, no necesariamente elocuente, pero auténtica, real, poderosa. Recuerdo a un hombre simple en mi congregación. No tenía educación formal, no sabía hablar en público. Pero cada persona que lo conocía terminaba oyendo sobre Jesús, no por técnicas evangelísticas, simplemente porque el amor de Cristo rebosaba de su vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. La octava señal, la capacidad de resistir la tentación. La octava señal de la presencia del Espíritu Santo es la capacidad de resistir la tentación con poder sobrenatural. Pablo escribe, «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Gálatas 5:16. Esta no es apenas una sugerencia piadosa, es una promesa y un principio espiritual. Cuando andas en el Espíritu, cuando estás conectado a tu fuente de poder, tienes la capacidad de decir no al pecado. Pero seamos completamente honestos aquí. Resistir la tentación no significa que nunca más serás tentado. Jesús fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. La presencia del Espíritu Santo no elimina la tentación. Lo que Él hace es cambiar tu respuesta a la tentación. Él fortalece tu voluntad. Él clarifica tus elecciones. Él ofrece un camino de escape cuando piensas que no hay salida. La palabra dice, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». 1 Corintios 10:13. Esta es una promesa absoluta. Dios no permite que seas tentado más allá de tu capacidad de resistir, siempre y cuando estés dependiendo de su poder y no del tuyo propio. Piensa en José en Egipto. Estaba solo, lejos de casa, lejos de cualquier rendición de cuentas. La esposa de Potifar lo seducía diariamente. Ella tenía poder, tenía belleza, tenía oportunidad, y José tenía todas las justificaciones humanas para ceder. Pero él dijo, «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Génesis 39:9. Él huyó, él resistió, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Ahora analiza tus propias batallas. ¿Cuáles son las tentaciones que enfrentas repetidamente? ¿Dónde continúas tropezando? ¿Es en el área de la integridad financiera? ¿Es en la pureza sexual? ¿Es en el control de la lengua? ¿Es en el orgullo? Sea lo que sea, sabe esto. No necesitas luchar solo. El Espíritu Santo está en ti para darte poder, pero necesitas cooperar. Necesitas hacer las elecciones correctas. Necesitas huir cuando es necesario. Necesitas buscar ayuda cuando es necesario. Oh, ¿cuántas veces he caído porque confié en mi propia fuerza? ¿Y cuántas veces he vencido cuando me rendí al poder del Espíritu? La diferencia no está en mi voluntad, está en mi dependencia. La novena señal, la paz que trasciende las circunstancias. La novena señal es la paz que trasciende las circunstancias. Jesús prometió, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta paz no es ausencia de problemas. Es presencia de Dios en medio de los problemas. Es una tranquilidad profunda que no hace sentido lógico, dadas tus circunstancias. El mundo ofrece paz condicional. Paz cuando todo está bien. Paz cuando tus finanzas están estables. Paz cuando tu salud está buena. Paz cuando tus relaciones están armoniosas. Pero esa paz es frágil. Desaparece a la primera señal de tempestad. El Espíritu Santo ofrece algo completamente diferente. Una paz que permanece cuando todo se desmorona. Una paz que sustenta cuando la lógica dice que deberías estar desesperado. Pablo escribió desde la prisión, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:7. Observa dónde estaba cuando escribió esto. En la prisión.
no en un retiro espiritual, no en un momento de prosperidad, en la prisión. Y hablaba de paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que no hace sentido humanamente, paz que solo puede venir de Dios. Piensa en Daniel, en el foso de los leones. La Biblia dice que él durmió en un foso lleno de leones hambrientos. ¿Cómo? El Espíritu de Dios estaba con él. Piensa en Pablo y Silas en la prisión de Filipos, sus espaldas sangrando de los azotes, sus pies presos en el cepo. ¿Y qué hicieron? Cantaron himnos a medianoche, en la prisión, heridos, pero llenos de paz sobrenatural. ¿Cómo está tu nivel de paz? ¿Vives ansioso? ¿Vives atormentado por preocupaciones? ¿Vives dominado por el miedo? ¿O hay una paz profunda, aun cuando las circunstancias son difíciles? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, Él trae paz. No porque remueve los problemas, sino porque Él es mayor que los problemas. No porque cambia las circunstancias, sino porque te sustenta a través de las circunstancias. Recuerdo una temporada de mi vida donde perdí casi todo: mi salud, mi reputación, mi paz mental. Las noches eran largas y las mañanas más largas aún, pero en medio de aquella oscuridad había una paz inexplicable, una convicción de que Dios estaba en control, una certeza de que, aunque yo no entendía, Él sí entendía. Esa paz no vino de las circunstancias, vino del Espíritu que habitaba en mí. La 10ª señal, la pasión creciente por la santidad. La 10ª y última señal es una pasión creciente por la santidad y un rechazo al pecado. El autor de Hebreos escribe: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Hebreos 12:14. La santidad no es opcional, no es un extra para cristianos superespirituales. Es el llamado de todo hijo de Dios, y es imposible sin el Espíritu Santo. Pero entiende esto claramente: santidad no es legalismo, no es una lista de reglas que sigues externamente mientras tu corazón permanece inalterado. Santidad es transformación interna que se manifiesta externamente. Es un deseo profundo de agradar a Dios. Es una repulsa creciente al pecado, no porque tienes miedo del castigo, sino porque amas al Señor. Pedro escribe: «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». 1 Pedro 1:14-16. Este es el patrón, este es el llamado. Santos como Dios es santo. Imposible humanamente, pero posible cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti. Mira la transformación de Zaqueo. Este hombre era corrupto, ladrón, odiado por todos. Pero cuando Jesús entró en su casa, cuando el Espíritu de Dios tocó su corazón, él se levantó y dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Nadie mandó a Zaqueo hacer eso. Fue una respuesta espontánea a la presencia transformadora de Dios. Aquí está la pregunta crítica: ¿estás viviendo en santidad? No perfección, sino dirección. No ausencia de fallas, sino pasión por pureza. ¿Odias el pecado cada vez más? ¿Buscas la santidad cada vez más? ¿O estás cómodo con un cristianismo tibio que tolera el pecado, siempre que sea discreto? Oh, cómo anhelo ver en mi propia vida más santidad. Cómo me duele ver las áreas donde todavía resisto al Espíritu. Cómo clamo cada día: «Señor, hazme más santo, hazme más parecido a ti». Y ese clamor mismo, esa insatisfacción santa con mi propio pecado, es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando. La pregunta urgente. Ahora, después de examinar estas 10 señales, necesitamos hacer una pausa y reflexionar profundamente. Porque no basta conocer las señales, no basta concordar intelectualmente con ellas. La cuestión urgente es: ¿estas señales están presentes en tu vida? No de forma perfecta, no de forma completa, pero de forma real y creciente.
Hay muchas personas que frecuentan la iglesia hace años, que conocen el lenguaje cristiano, que participan de los rituales, que cantan las canciones, que repiten las oraciones, pero que nunca experimentaron la realidad transformadora del Espíritu Santo. Jesús fue absolutamente claro. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas son palabras que deberían hacernos temblar, porque revelan que es posible tener toda la apariencia de cristianismo sin tener la esencia. Es posible conocer el lenguaje sin conocer al Señor. Es posible profesar fe sin poseer vida. Si hoy, al examinar estas 10 señales, descubres que faltan en tu vida, si descubres que has estado viviendo de apariencias religiosas sin realidad espiritual, este es tu momento. El camino hacia la plenitud. ¿Qué debes hacer? Primero, reconoce tu necesidad. Deja de fingir que todo está bien cuando no está. Deja de conformarte con religiosidad vacía. Di honestamente, Señor, no quiero apenas forma religiosa, quiero realidad espiritual. Segundo, abandona todo pecado conocido. No hay atajos aquí, no hay negociaciones. El Espíritu Santo no llena vasos sucios. Él no cohabita con pecado deliberado. Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, confiésalo ahora, abandónalo ahora, no mañana, no después de que te sientas más fuerte, ahora. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Tercero, rinde tu vida completamente a Dios, no parcelas, no áreas seleccionadas, todo. Tus relaciones, tus finanzas, tu carrera, tus sueños, tus miedos, tus ambiciones, tus planes, todo en el altar, sin reservas, sin negociaciones, sin áreas prohibidas. Pablo escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Cuarto, pide al Padre que te llene del Espíritu Santo, no con duda sino con fe, no con miedo, sino con confianza, no con hesitación sino con osadía, porque esta es la voluntad de Dios para ti. Él quiere llenarte de su Espíritu más de lo que tú quieres ser lleno. Él está más dispuesto a dar de lo que tú estás dispuesto a recibir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Y cuando pidas, cree que recibiste. No basado en sentimientos, basado en la promesa de Dios. Una nueva jornada comienza hoy. Hoy algo puede cambiar en tu vida. No porque eres especial, sino porque Dios es fiel. No porque mereces, sino porque Jesús pagó el precio. No porque eres fuerte, sino porque el Espíritu Santo es poderoso. Hoy puedes comenzar una nueva jornada. Una jornada de intimidad con Dios. Una jornada de transformación real. Una jornada de poder sobrenatural. Hoy se quiebra toda religiosidad vacía en tu vida. Hoy se quiebra toda hipocresía espiritual. Hoy se quiebra toda tibieza. Hoy recibes la plenitud del Espíritu Santo, no como un evento único, sino como el inicio de un caminar diario. No como una experiencia emocional pasajera, sino como una realidad transformadora permanente. Tú eres hijo de Dios. Fuiste comprado por alto precio. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Fuiste llamado para vivir en santidad. Fuiste capacitado para vencer. Fuiste enviado para testificar. Fuiste destinado para la gloria. No vivas por debajo de tu llamado. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. No aceptes una vida cristiana mediocre cuando Dios ofrece vida abundante. Y recuerda esta promesa. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no desiste de ti. Él no abandona su obra. Él no deja a sus hijos por la mitad. Él terminará lo que comenzó.
Él completará la transformación. Él te moldeará a la imagen de Cristo. Levántate con nueva determinación. Entonces levántate hoy con nueva determinación, con nueva fe, con nueva expectativa. El Espíritu Santo está en ti, no apenas como visitante, sino como residente permanente. No apenas como influencia distante, sino como poder presente. No apenas como concepto teológico, sino como realidad transformadora. Vive a la altura de esta verdad gloriosa. Anda en el Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Manifiesta el fruto del Espíritu. Y ve a Dios hacer a través de ti lo que nunca imaginaste posible. Amén.